Legal Radio, Radio Legal, por Rumba 98.5. Bueno, ustedes escucharon ya al doctor Diego Babado Torres expresando su posición con relación a lo que ocurrió y que la comunidad jurídica se hizo eco de ello. Nosotros reiteramos que estos micrófonos están abiertos para todas las demás personas que se vieron participaron en ese evento y la que el doctor Diego Babado Torres ha dicho que participaron en ello para que puedan llamar y también expresar su versión al respecto. Fíjense, mis amigos, se acerca el 27 de febrero y como es de rutina, ¿verdad? El presidente de la República hace una alocución a propósito, aunque no necesariamente, digamos, debe ser una rendición de cuentas, pero hace una alocución que sí la rendición de cuentas ocurre los 16 de agosto, es como debe ser por mandato de la Constitución, pero sí también plantea, ¿verdad? Y hace un corte de los avances, de lo que ha ocurrido, de lo que viene. Tiene una participación, no necesariamente obligatoria, pero tiene una participación y ya de costumbre. Y también es de costumbre que cada vez que el presidente se refiere en una locución a las situaciones nacionales, todos los sectores se activan para escuchar al presidente hablar. Y cuando digo todos los sectores, me refiero a que, por ejemplo, los economistas, cuando el presidente refiere algo de la economía, hay un sector de economistas escuchando. A veces los programas se hacen programas especiales con economistas, con sociólogos, politólogos, para discutir lo que ha dicho el presidente. Eso está bien y eso es sano. Por ejemplo, el sector salud, digo, bueno, el presidente se refirió al sector salud, dijo tal cosa, y ellos salen con una posición referente a lo que dijo el presidente. Muchas de estas posiciones son interesadas, es decir, algunas son debates políticos. Yo voy a criticar lo que diga el presidente aunque esté bien. Otras no. Otras son objetivas. No, yo quiero escuchar si el presidente hizo una alusión al sector al que yo pertenezco. Si está bien, la apoyo, pero si está mal, yo la critico. Y esto es sano para la democracia. Que todos los sectores monitoreen sus intereses, monitoreen el accionar del Estado con relación a esos intereses, es sano. Lo que es poco común es que dentro de esos sectores se reúnan los abogados. Es decir, no es común que los abogados se sienten y digan, vamos a analizar ahora desde el punto de vista jurídico lo que está diciendo el presidente. Vamos a tomar lo que es interesante para la comunidad jurídica, lo que es impactante de su discurso, vamos a analizarla, a traducirla y a ver cuáles serán sus consecuencias. Y no solamente eso, sino a fiscalizar que las promesas que haya dicho el presidente en ese discurso se cumplan. Eso no es común. Es muy difícil ver. Bueno, vamos a ver qué dijo el Colegio de Abogados con relación al discurso del presidente sobre tal aspecto jurídico. No, eso es, el Colegio Médico se refiere, digamos, los economistas se refieren, todo el mundo se refiere, pero los abogados lo invitan a hablar de un tema en específico, pero no sobre el impacto del discurso o de la alocución del presidente en el derecho. Ese impacto no se discute. Legal Radio le promete que una vez pasado este 27 de febrero, la alocución que tendrá el presidente al respecto será analizada desde el punto de vista jurídico el próximo sábado. Se va a detallar, vamos a hablar de esto, vamos a explicar en qué consiste y sobre todo porque ya hay promesas en el ambiente jurídico que nosotros ahora vamos a adelantar. Se ha establecido, se ha dicho
que el presidente va a proponer o va a someter al Congreso algunas leyes. Algunas leyes para que sean aprobadas en el transcurso de esta legislatura. Una de ellas, y es a la que me quiero referir, es el Ministerio de Justicia. Que vimos ayer en la prensa una oposición que hizo, creo, un partido político a este Ministerio de Justicia, diciendo que no, que haciendo críticas que muchos entienden que son críticas políticas o politiqueras y otros entienden que no. Lo primero que debo decir con relación al Ministerio de Justicia es lo siguiente. Fíjense, se ha abierto una mesa de discusión sobre el tema del Ministerio de Justicia. En esta cabina estuvo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y aquí nosotros le hicimos toda la pregunta del lugar. Él explicó al detalle en qué consiste el proyecto o el anteproyecto que estaba creando el Poder Ejecutivo del Ministerio de Justicia. Las universidades participaron en foros en el cual se discutió el Ministerio de Justicia. A la sociedad le ha sido expuesto ese anteproyecto para que lo critique, para que lo ataque, para que lo divulgue, porque solamente las críticas se saca lo mejor. Críticas sanas, críticas constructivas. No criticar por criticar, para decirlo de una manera más, digamos, decente. Es decir, que ha sido una discusión democrática con relación al Ministerio de Justicia. Ahora bien, ¿está la República Dominicana inventando el agua tibia? Claro que no. ¿Es el Ministerio de Justicia una innovación jurídica de la República Dominicana? Claro que no. ¿O está la República Dominicana experimentando por primera vez en la historia la creación de un Ministerio de Justicia? Claro que no. Hubo un Ministerio de Justicia en la República Dominicana. El Ministerio de Justicia, como está propuesto, viene a resolver muchas cosas. La primera de ellas viene, digamos, a sanear al Ministerio Público, que tiene una carga administrativa muy grande como para ocuparse de la persecución del crimen, que gran trabajo que es en la República Dominicana, incluyendo los crímenes de corrupción, pero además de ello también tiene que ocuparse de las cárceles, de las certificaciones que se cuartan. Tiene que preocuparse de la política criminal en el ámbito preventivo, es decir, el persecutor también es el preventivo. Y tiene que ocuparse de 1000 cosas más, que obviamente, de alguna manera, distraen la atención de lo básico o de lo primordial que todo el mundo aspira a que el Ministerio Público, y es lo que se ve del Ministerio Público, que es su atribución persecutora del crimen, de los crímenes y delitos que ocurren en el territorio nacional. Entonces, dicho esto, la primera razón por la que es importante la creación de un Ministerio de Justicia es para sanear la carga administrativa del Ministerio Público. Lo primero, número uno. Número dos, en la medida que tú haces esta segregación, tú eficientizas la administración de los sectores que está, de las atribuciones que le está otorgando al nuevo Ministerio de Justicia. ¿Qué hará el Ministerio de Justicia? Se encargará del aspecto penitenciario, que por sí solo es muy grande, muy amplio. Además de eso, la representación del Estado. Señores, esta parte es interesantísima. Esta parte es primordial, que la gente conozca de qué se trata esto. El Estado Dominicano, inclusive el Ministerio Público, tiene un procurador general para asuntos civiles. Se discute hasta en teoría si el Ministerio Público debe acudir a los intereses civiles. ¿Por qué el Ministerio Público debe acudir a los intereses civiles? Incluso el artículo 51 del Código Procesal Penal Dominicano le otorga al Ministerio Público la atribución de perseguir
daños demandar civilmente cuando los daños colectivos y difusos estén en juego. Obviamente, esta atribución del Ministerio Público, como lo hace en representación del Estado, y existe una ley de representación del Estado que es antiquísima, creo que de 1938, la 1486, permiten que el Estado se pueda hacer representar también por personas, abogados o mandatarios ad litem. Y también lo prevé la propia ley del Ministerio Público, creo que el artículo 26, si no mal recuerdo, prevé que el Ministerio Público representará los intereses del Estado a menos que exista un mandatario ad litem designado por la autoridad competente, que en este caso es el Poder Ejecutivo. Así, eso está resuelto. Pero originalmente, en principio, a quien se le da esta atribución es al Ministerio Público. Eso es una carga muy fuerte para el Ministerio Público, porque es un Ministerio Público que está concentrado en perseguir el crimen, o debe estarlo en perseguir el delito, que por cierto demasiado es. Sobre todo los delitos de corrupción en este punto histórico, porque obviamente están persiguiendo los delitos de corrupción que ocurrieron en gestiones anteriores y las que han venido ocurriendo en esta gestión también han sido sometidas. Sometidos primero por iniciativa propia del Poder Ejecutivo y segundo, aunque el Ejecutivo tenga la iniciativa, este Ministerio Público también lo va a hacer porque las personas que están ahí son personas correctas. Primero, ya lo dijo el doctor Diego Abado Torres, estamos hablando de la magistrada doña Miriam Germán, que su único compromiso es con la historia, no tiene compromiso con más nadie, doña Miriam. Y segundo, Jenny Berenice, la magistrada Jenny Berenice, el magistrado Wilson Camacho. Personas que todo el mundo sabe que no va a negociar nada que no tenga que ver con lo que sea justo. O sea, personas que son íntegras y que no van a entrar en diatribas de tipo político, pero reitero que lo primero de esto es que la iniciativa fundamental la tiene el propio Ejecutivo, que ha sometido, ha perseguido y ha contratado abogados para que incluso a los que cometan actos de corrupción dentro de su propio gobierno sean juzgados. Que sean absueltos, que sean condenados, se lo dirá un juez, pero la iniciativa del Ejecutivo está ahí. Entonces, el Ministerio Público en el ámbito civil no tiene o no debería tener una carga administrativa. Para eso debe existir un Ministerio de Justicia que lo apoye. Costa Rica, Colombia, Perú tienen Ministerio de Justicia y funcionan, son funcionales. No hay incompatibilidad entre el Ministerio de Justicia y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Porque la consultoría, como su nombre lo dice, es el consultor del presidente. Es el abogado que tiene el presidente al lado para consultar todos los temas jurídicos. El Ministerio de Justicia tendrá atribuciones administrativas específicas, directas, que reitero, van a minorizar la carga que tiene el Ministerio Público. Señor, el tema del exequatur. Para usted sacar es un decreto del presidente de la República. En el caso de los abogados, tienen que tramitarlo por el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque en la concepción constitucional y legal actual, el Ministerio Público, aunque tenga, y en efecto la tiene en la práctica, ¿verdad?, una independencia funcional, todavía en términos administrativos y en términos constitucional y legal, es una dependencia del Poder Ejecutivo, que se ha tratado, se ha luchado, inclusive por iniciativa del propio Poder Ejecutivo, de independizar el Ministerio Público. Se ha tratado, el Ejecutivo lo ha tratado, pero hay sectores que, con razón o sin ella, yo soy de los que creo que debe ser independiente el Ministerio Público, pero reitero, hay sectores que no voy a criticar ni voy a decir que es por situaciones políticas, pero entienden que el Ministerio Público debe ser siempre un brazo del Poder Ejecutivo, hasta por mandato de la separación clásica de los poderes públicos, del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.
Entonces entiende que el Ejecutivo debe ejecutar y que el Ministerio Público es ejecutivo y que debe pertenecer a una de estas tres clasificaciones del poder, de la teoría clásica, reitero, de la división del Estado, y otros entienden que no, que es posible que el Ministerio Público pueda ser independiente y que incluso eso garantiza un mejor control. Obviamente, dada la historia política que tiene la República Dominicana. En la historia política de la República Dominicana, el Ministerio Público ha sido un brazo del Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo en otros momentos históricos se ha prestado para utilizar este brazo político y dejar que se cometan actos de corrupción, inclusive perseguir a personas que le son opositores. Y por eso hay un grupo de personas que, como yo, entienden que la independencia sería lo más sano. Reitero que no critico al que en términos, digamos, dogmáticos, al que con criterios científicos establezcan por qué no puede ser independiente, pero esa es su posición. Pero para que por lo menos la independencia funcional a que se refiere la Constitución y la ley sobre el Ministerio Público sea efectiva, hay que procurar que el Ministerio Público se desintoxique de una carga administrativa que tiene muy fuerte. Y esto puede hacerlo con un Ministerio de Justicia. El tema del INASIF, por ejemplo. El INASIF, que en este proyecto se prevé que forme parte del Poder Ejecutivo del Ministerio de Justicia, la discusión es la siguiente: ¿cómo puede el Ministerio Público ser el investigador y el jefe del perito que hace la investigación? Hay un cuestionamiento de que tú no puedes ser el fabricante de tu propia prueba. Obviamente, eso solamente se puede comprender en los países donde tú supones que la independencia funcional no exista. Si existe una independencia funcional y las funciones del director técnico del INASIF no va a ser coger una raya del Ministerio Público actual, entonces no se puede interpretar que necesariamente el resultado de ese peritaje que haya hecho el INASIF haya sido controlado por el Ministerio Público, porque eso es suponer que el Ministerio Público está cometiendo un acto de corrupción que se llama traficar con su influencia o con su poder para manipular una prueba. Y eso no se prevé, no se estila. Pero la línea es muy fina en cuanto a la posibilidad de que ocurra. Porque ciertamente es un subalterno del Ministerio Público, el director del INASIF, porque lo prevé la norma. Entonces, para evitar la confusión o la posibilidad, pasar al Ministerio Público, al INASIF, a un órgano diferente, como lo sería el Ministerio de Justicia, rompería con esto. Ya no necesariamente yo puedo suponer que tú como Ministerio Público vas a afectar un peritaje del INASIF porque ya no pertenece a un subalterno tuyo, sino a otro órgano, a otra institución. Reitero, no quiere decir que porque pertenezca está afectado el peritaje. Claro que no, porque existe una independencia funcional. Pero para romper con la posibilidad, con la duda, pasarlo a otro órgano, además de que sería, digamos, desintoxicar la carga laboral, administrativa, que tiene el Ministerio Público. Además de eso, también rompe con esa duda. Este nuevo ministerio propuesto de justicia crea un órgano o un centro de investigación. Señores, yo por estos micrófonos siempre he dicho, hay que ocuparse por la parte de la política criminal que es preventiva. Y esto es un gran paso de avance. Voy a hablar qué es esto. Miren, la política criminal procura controlar el crimen en cuanto a su prevención y en cuanto a su mitigación y a su persecución. E incluso posterior a la persecución, también la política criminal prevé al tema de la reinserción del criminal en estos casos donde no hay pena de muerte ni hay cadena perpetua.
donde se prevé que hay una posibilidad de que el criminal o delincuente pueda reinsertarse a la sociedad como un ente nuevo. Esto de la política criminal, la Constitución de la República dice que el órgano encargado de la política criminal del Estado es el Ministerio Público. Y como un mandato constitucional, y esto no ha sido modificado, nadie puede quitarle esa atribución al Ministerio Público. El Ministerio de Justicia no pretende afectar esa atribución. En el artículo 30, si no mal recuerdo, creo que numeral 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, una de las atribuciones que tiene el Procurador General de la República, que es, digamos, el órgano superior, ¿verdad? La figura superior del Ministerio Público, es crear e implementar las políticas de prevención de la criminalidad, y dice claramente, en colaboración con otras instituciones del Estado. ¿Qué te está diciendo la ley del Ministerio Público aquí? Te está diciendo que la lucha contra la corrupción, aunque el titular sea el Ministerio Público, en cuanto a su prevención, implementación y persecución, no es única y exclusiva del Ministerio Público. Otras instituciones intervienen en la lucha contra la corrupción e intervienen en la creación e implementación de políticas criminales. Señores, cuando tú haces una política como de cerrar en la zona oriental la discoteca a las 2 de la tarde, tú lo que estás tratando de prever el crimen y el delito, cuestionado o no, estoy poniendo eso como ejemplo. Tú estás tratando de prevenir el crimen. Eso es una expresión de una política criminal y no la está tomando el Ministerio Público, la toma Interior y Policía. Cuando tú dices el horario de bebida a nivel nacional será hasta las 4 de la mañana, los motoristas tienen que tener aquí atrás un código de barra que identifique quién es esa persona. Tú estás tratando de evitar el crimen, porque el que no la tiene es un sospechoso, lo puede tener un policía y ya este no puede ser un atracador. Eso es una expresión de la política criminal y no la está tomando el Ministerio Público. Cuando la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental aplica a través de las comisiones de ética y de integridad políticas dentro de las instituciones públicas para evitar la corrupción es un crimen. Eso es una expresión de una política preventiva contra la criminalidad, específicamente contra la corrupción. Entonces, con lo que estoy diciendo es que todas estas instituciones, y aún más, la Policía Nacional, Interior y Policía ya lo dije, Ética ya la dije, inclusive instituciones no gubernamentales, la Iglesia, todos intervienen en la lucha preventiva contra el crimen. No es exclusiva del Ministerio Público, aunque sí él debe ser el director. Aunque sí el Ministerio Público debe ser la persona que encabece todas las políticas. Pero en virtud del artículo 30, creo que el numeral 9 de su propia ley, establece que pueden implementar esta política, crear esta política en colaboración con otras instituciones. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la creación del Ministerio de Justicia y de este centro de investigación que está proponiendo este anteproyecto, lo que hace es sinergia con la prevención del crimen. Lo que hace es sinergia con la política criminal preventiva que ejecuta e implementan otras instituciones. Entonces, somos de opinión que debe crearse posteriormente o conjuntamente con esta ley que crea que crearía, que este anteproyecto de ley que va a crear o que creará en un momento el Ministerio de Justicia, un órgano multiinstitucional que estudie la política criminal
Y que el hecho de ponerle un bombo en el casco, un código de barra y de cerrar a las 12, no sea una discoteca, no sea una decisión exclusiva de un ministerio como Interior y Policía, sino que se estudie el delito. Ese centro de investigación que se está creando, se está proponiendo su creación en este proyecto, es importante porque allí pueden haber sociólogos, psicólogos, juristas, licenciados en criminología, en sociología criminal, científicos en este centro de investigación que hagan un estudio primero estadístico del crimen y digan, vamos a ver cómo está ocurriendo el crimen en República Dominicana. ¿Cuántos atracos hay? Por lo menos lo que se pueden medir. Tanto. ¿En qué fecha aumentan los atracos? Aumentan en diciembre. Ok, ¿en qué zona aumentan los atracos? Aumentan mucho más en la capital. Muy bien, pero ¿qué pasa en diciembre en Baní? En el llano de Baní. ¿Qué ocurre en diciembre? No, en Baní lo que ocurre en diciembre son los feminicidios. Ok, ¿y qué ocurre en Barahona? En Barahona ocurre los robos a los colmados. Ok, entonces tú puedes tener un mapa de probabilidades basado en estadísticas históricas que te digan el crimen fluctúa de tal manera. En esta provincia es así, en las orientales es así. Entonces, cuando tú tengas el mapa allá, que tú sepas cómo ocurre el crimen, dónde ocurre, cómo, o sea, ya tú puedes decir, bueno, entonces la solución no puede ser genérica para todo el mundo. En Baní yo tengo que implementar medidas diferentes a las que implemento en la capital, porque yo me doy cuenta que el crimen en Baní, en la capital, tiene una variación basada en esto. Pero solamente eso puede ocurrir si hay un centro de estudio que analice el crimen, que se siente a analizar cómo ocurre, dónde ocurre, en qué época ocurre. Digan, bueno, en diciembre hay que aumentar aquí, hay que aflojar aquí, más policía aquí, aquí hay que venir con más educación. Tú puedes tener políticas generales de combate contra el crimen, claro que puedes tenerla, pero tú tienes que también tener políticas individuales contra el crimen. Pero eso es la criminología estadística. Ahora vamos a ver el combate específico a cada crimen. Señor, el feminicidio. Un centro de estudio propuesto por el Ministerio de Justicia podría decir, para el feminicidio vamos a poner a todos los científicos a estudiar cómo ocurre, por qué ocurre, qué pasa en la mente del criminal. Es que no ha dado un switch. Es que el criminal no ha cambiado todavía la mentalidad de que estamos en el siglo XXI. Es que estamos atrapados en una mentalidad machista. Estamos hablando el feminicida. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Vamos a educar antes que ocurra. Vamos a educar, pero educar de forma agresiva. Si tenemos que hacerlo casa por casa, hacer actividades en fiestas patronales, por ejemplo, que van todos los hombres y todas las mujeres y va toda la comunidad. Hacer actividades. Mire, la tarima de hoy, de unas fiestas patronales en Jánica, va a haber una presentación en la que se motive a todo el mundo que vaya de cómo impacta el feminicidio en la vida de las personas. O cómo el hombre debe renunciar a esa cultura machista que al final, cuando no acepta una actitud diferente por parte de la mujer, prefiere asesinarla. Pero todas esas conclusiones solamente pueden ocurrir si existe un centro de investigación que se dedique a hacer una mapificación del crimen y a estudiar las causas básicas individual. Yo puse el ejemplo del feminicidio, pero yo puedo poner múltiples ejemplos con cada crimen en particular. ¿Por qué está aumentando los atracos? Lo que pasa es que todo el mundo quiere resolverlo con la pena. Que somos flojos, no hay mano dura. Porque entienden que aquella teoría de la prevención general de Feuerbach del siglo XVIII, de Feuerbach, ¿verdad? De la prevención general, que decía, tú tienes que castigar, para decirlo en un lenguaje llano, para que todo el mundo sepa que el castigo es malo. Y yo mando un ejemplo cuando doy una pela. Es como el niño, que tú tienes 3 niños y tú agarras a uno que hace algo incorrecto y le das una pela. Pero se la da delante de los demás, para que los demás no se atrevan a hacer lo mismo.
Eso básicamente es la idea de la prevención general, para decirlo en un lenguaje llano. Es prevenir, claro, desde el punto de vista positiva, es prevenir con el ejemplo, disuadir. Entonces, todo el mundo cree que la pena es la píldora que va a sanar la criminalidad. Castígalo para que todo el mundo vea que no se hace. Señores, donde hay pena de muerte, hay delito, hay crimen, la gente sabe que lo van a matar. Pero no se vaya más lejos. El feminicida, ocasionalmente, cuando mata a la mujer, se mata a él. Entonces, matarse es peor que caer preso. Y él se mata. Quiere decir que la consecuencia de lo que él está haciendo, a él le importa porque es capaz de quitarse su propia vida. Entonces, la solución no está en la farmacología de la pena, que cree que es la pastilla que va a sanar todos los males de la sociedad, cuando no es así. Mis amigos, hemos llegado al final ya de este programa, Legal Radio. Yo espero que para la próxima entrega estén todo como ahora, todo el mundo pendiente de la radio, porque reitero, nosotros vamos a analizar el discurso o la locución o las propuestas. Si no hay alocución, es las propuestas de leyes que someta o todo lo que tenga que ver con el ámbito jurídico, que sea a partir del 27 de febrero de este año. Así que hasta la próxima. Mucho gusto y un placer.